Bienvenidos todos. Hoy tenemos el placer de presentar una entrevista en formato de panel, como parte de nuestra carrera de psicología en la Universidad Yacambú, bajo la supervisión de la profesora María Linares. Esta actividad será llevada a cabo por un equipo de 6 estudiantes. Me acompañan Teresa Coury, quien interpretará a Alfred Adler, Iván Herrera, encargada de la entrevista con Adler, Jan Sabat en el papel de Carl Jung, Cindy Fernández, quien entrevistará a Jung, Victoria Vázquez, quien ofrecerá una breve síntesis con aportes personales, y mi persona, Andrea Pavón, que estaré desempeñando el rol de presentadora. Hemos decidido realizar esta entrevista con el fin de adentrarnos en las mentes de dos más grandes psicólogos del siglo XX, como Alfred Adler y Carl Jung. Ambos, aunque comenzaron en el círculo psicoanalítico de Freud, tomaron caminos distintos, dejando unas huellas muy profundas y únicas en el campo de la psicología. Se observa como Adler es conocido por desarrollar la psicología individual, una corriente que se enfoca en la importancia de los factores sociales y comunitarios en la formación de la personalidad. Una de sus ideas claves es el sentimiento de inferioridad, el cual él describe como una fuerza motivadora que impulsa a las personas a superarse. También introdujo el concepto de interés social, en el que básicamente señala que la salud mental está directamente relacionada con la capacidad de una persona para contribuir y colaborar con su comunidad. Y por otro lado, Carl Jung, fundador de la psicología analítica, se expandió en el estudio del inconsciente más allá de las teorías de Freud. También introdujo la idea del inconsciente colectivo, una parte del psique que contiene experiencias compartidas por toda la humanidad y también representadas en los arquetipos. Jung también enfatizó el proceso de la individualización, el camino hacia la autorrealización y la integración del consciente y el inconsciente. Ahora les dejo con mis compañeras, quienes guiarán esta interesante conversación con nuestros invitados. Espero que la disfruten. Un cordial saludo, doctor Adler. Es un honor tenerle acá hoy y poder conversar con usted. El honor es mío. Su teoría nos plantea que algunos individuos experimentan la inferioridad y quería consultarle qué papel cree usted que juegan los sentimientos de inferioridad en los individuos. Los sentimientos son una parte fundamental de la experiencia humana. ¿Y qué es la inferioridad? Es sentirse menos, inseguro, insuficiente. Pero son estos sentimientos los que defino como indispensables para motivar a los individuos a superarse y buscar su desarrollo personal. Como decía, todos enfrentamos un sentido de inferioridad en algún momento. Y desde mi experiencia es esa lucha la que nos impulsa a crecer y a alcanzar metas. Por ejemplo, cuando atravesé el raquitismo, pensé que no lograría jamás hacer muchas cosas, incluso cosas que veía que otros sí podían hacer, y eso me hizo sentir inferior a ellos. Pero la verdadera clave está en cómo respondemos a esos sentimientos de inferioridad. Por ejemplo, al aspirar de ser un niño con raquitismo, con sentimientos de inferioridad, a convertirme en médico. Así que si los aceptamos como parte del proceso de desarrollo y nos agarramos de ellos, podemos transformarlos en impulso para mejorar, pero por supuesto, no todo aquel que tenga alguna deficiencia es capaz de compensarlo de manera exitosa. No obstante, es el intento por hacerlo que dirige al individuo hacia la motivación, por lo que los sentimientos siempre serán esa constante influencia en el individuo. Valiosos aportes. Y en un caso contrario, ¿qué ocurre con un individuo que intenta esconder un complejo de inferioridad? Se demuestra parte del proceso de que la motivación básica humana es esforzarse desde una situación sentida como menor hacia una situación mayor, de un sentimiento de inferioridad hacia la superioridad, hacia ese esfuerzo por perfección. Por supuesto, en el caso de un individuo que intenta esconder un complejo de inferioridad, desarrollará mecanismos de defensa que lo llevan a comportamientos compensatorios. Esto puede manifestarse en una búsqueda excesiva de poder, reconocimiento o éxito, e incluso el maltratar o humillar a otros, lo que puede resultar en relaciones interpersonales disfuncionales.
Y es la negación de estas emociones de inferioridad las que pueden llevar al individuo a vivir una vida superficial, desconectada de su verdadero ser y de los demás. Por ende, la superioridad en sí no la defino como una eminencia, sino como un automejoramiento, una lucha para lograr lo mejor de la persona, de uno mismo. En lugar de luchar por ser mejor que los demás, también dependerá de los estilos de vida, porque justamente allí se rozan los límites opuestos, donde nadie es más ni menos que los demás, pero ese mecanismo propio compensatorio del individuo por no verse insuficiente o deficiente es el que lo lleva a enmascarar su inferioridad y entonces sentirse más. Valiosos aportes, doctor. En el caso del estilo de vida que nos comenta, ¿podría compartir 4 estilos de vida con los que usted se identifique? Sí, claro. En realidad hay 4 estilos de vida y puedo nombrar. Están los tipos de vida errados, de los cuales te puedo decir que están los tipos gobernantes, que este individuo busca el control y el poder, a menudo como una forma de compensar sus sentimientos de inferioridad. También describo el estilo evasivo, el cual tiende a evitar situaciones desafiantes por miedo al fracaso, reflejando una profunda inseguridad. También está el estilo de quien consigue. Yo describo a este individuo en uno que se apoya en los demás, siendo muchas veces dependiente. Ahora, para mí, un estilo de vida sano es el estilo socialmente útil, en el cual realmente me identifico. Y este se enfoca en el bienestar de los demás y busca contribuir positivamente a la sociedad, mostrando empatía y cooperación. Es importante conocer y aplicar sus valiosos aportes. También sabemos que en el ámbito social influye en todos estos proyectos. ¿Cuál cree usted que es la importancia de las relaciones sociales en la formación de la personalidad? Las relaciones sociales son cruciales para la formación de la personalidad. Desde mi perspectiva, el ser humano es inherentemente social. Nuestras interacciones con otros moldean nuestra identidad y nuestros valores. Las conexiones saludables fomentan un sentido de pertenencia y ayudan a las personas a sentirse valoradas, lo cual es esencial para el desarrollo emocional y psicológico. Y el momento más esperado para nosotros como psicólogos, ¿qué considera como lo más importante que podría aportarnos? Te puedo decir que lo más importante que puedo aportar es la idea del interés social. Promover la cooperación y el entendimiento entre las personas no solo conduce al crecimiento individual, sino también al bienestar colectivo. La psicología debe centrarse en cómo cada individuo puede contribuir positivamente a su comunidad y cómo estos vínculos enriquecen nuestras vidas. Muchas gracias por sus aportes, Alfred, agradecidas de contar con esta experiencia junto a usted, que sin lugar a dudas será inolvidable. Un placer para mí compartir con ustedes de esta experiencia. Bueno, ahora tenemos el agrado de presentar al doctor Carl Jones. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo de vuelta, doctor. Bienvenido. Este es su espacio. Gracias por la invitación. Como siempre, me siento bien recibido. Estoy segura que esta será una gran entrevista y me gustaría comenzar preguntándole, ¿en qué punto su teoría de la personalidad se separa del método científico? La comprensión del inconsciente es fundamental para el estudio y el desarrollo de la personalidad. Existe una energía psíquica que alcanza una dimensión espiritual, lo simbólico y lo místico. Es a través de la interpretación de fantasías y sueños que es posible la exploración del inconsciente. Desde este punto de vista, la ciencia no es capaz de ir más allá, constituyéndose como instrumento inadecuado para la profundización en el conocimiento de la psique. Interesante. ¿Y es conquistado el proceso de individuación por todos los individuos? Como usted dijo, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Únicamente por aquel que decida mirar hacia adentro. El desarrollo de la personalidad principalmente ocurre en la etapa adulta, en las potencialidades del futuro. Este proceso comienza en la adolescencia. Hace referencia a la potencialidad del ser humano de conocer dimensiones no antevistas de su persona. Este proceso comprende 5 etapas. La primera es la aproximación al inconsciente y el despojo de uno mismo. Es un llamado de atención. La segunda ocurre en el encuentro con la sombra, el inconsciente de la persona, los aspectos negados de la personalidad. La tercera integrará contenido arquetípico que nace de la colectividad. Esto será la polaridad masculino-femenino. El hombre integra el arquetipo femenino o ánima y la mujer integrará el arquetipo masculino o ánimos. En la cuarta etapa se explora el propio ser y se expande la conciencia. Finalmente, la quinta etapa. En esta etapa tiene lugar la manifestación del sí mismo, permitiendo la comprensión del propio ser, consiguiendo la reunión de los opuestos para la adquisición de la mismidad, siendo capaz de diferenciarse y separarse del mundo. Ok. Y es común escuchar hoy en día que alguien es extrovertido o introvertido, pero ¿cómo se puede reconocer que alguien es extrovertido o introvertido? Los extrovertidos son sociales y sociables.
Canalizan la energía psíquica hacia afuera, son abiertos al mundo exterior y están inclinados hacia otras personas. Los introvertidos, por otro lado, frecuentemente son tímidos y canalizan la energía psíquica hacia adentro. Se centran en ellos mismos, como en sus sentimientos o en sus ideas. Se puede saber si alguien es extrovertido si la persona se enfoca más en lo que está ocurriendo en el exterior. Se reconoce que alguien es introvertido si se enfoca más en sí mismo, en la autorreflexión. Sin embargo, podemos ser extrovertidos e introvertidos, solo que uno de ellos predominará más. Wow, súper valioso. Y continuando con este tema de la extroversión y de la introversión, según los 8 tipos psicológicos propuestos por usted, ¿considera que alguien puede ser perceptivo extrovertido, así como también intuitivo extrovertido? Para responder esta pregunta es importante hablar sobre las funciones psicológicas. En un grupo están las funciones del pensamiento y sentimiento, que son racionales. En otro grupo están las funciones intuición y percepción, que no son racionales. Entre los grupos de las racionales y los no racionales solo dominará una de ellas, y en cada par solo dominará una función. Alguien perceptivo, extrovertido e intuitivo extrovertido estaría operando en las funciones no racionales al pertenecer a este grupo. Como dije anteriormente, solo dominará una función del par. Entonces, la respuesta a la pregunta sería sí, solo que habrá una función del par de las no racionales que dominará en el individuo, ya que son funciones antagónicas. Ok. Y ahora centrándonos en Venezuela, ¿cuáles arquetipos pueden reconocerse en la herencia cultural del pueblo venezolano? Bueno, por su historia, en Venezuela alguna vez estuvimos en presencia del arquetipo del héroe. También a la población venezolana se le describe como personas que se caracterizan por ser extrovertidas y hospitalarias, sugiriendo esto que estamos en presencia del arquetipo de la madre. Wow. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor. De verdad que esta ha sido una entrevista muy nutritiva. Ha sido un placer. Gracias a ti, el gusto es mío. Como hemos finalizado las 2 entrevistas, quisiera compartir una síntesis sobre lo aprendido esta noche. La psicología analítica de Carl Jung aporta una visión más amplia de la psique humana, integrando no solo los aspectos personales y emocionales, sino también las fuerzas colectivas y arquetípicas que influyen en nuestra experiencia. Su enfoque en la individuación, el simbolismo y la conexión entre el inconsciente y el mundo exterior ha dejado una huella profunda en la psicoterapia, el estudio de la religión, la mitología y el arte. La psicología individual de Alfred ofrece una visión optimista y orientada hacia el futuro de la psique humana, destacando la importancia del esfuerzo por la superación personal, la conexión social y la cooperación. En lugar de centrarse en los conflictos internos y la represión, Adler enfatizó el papel del individuo en la creación de su propio destino, lo que influyó enormemente en el desarrollo de los enfoques terapéuticos, humanistas y cognitivos posteriores. Tanto la psicología analítica de Carr como la psicología individual de Alfred ofrecen perspectivas alternativas y complementarias al psicoanálisis clásico de Freud, analizando la comprensión de la mente humana y su desarrollo. Como hemos ya finalizado la entrevista, me gustaría compartirles los aprendizajes obtenidos por cada uno de nosotros. Para comenzar, el de la presentadora interpretado por Andrea Pavón. Alfred y Carl Jung, 2 psicólogos importantes que desarrollaron teorías para ofrecer nuevas perspectivas sobre la naturaleza humana y el desarrollo de la personalidad. Sus enfoques fueron distintos, pero ambos contribuyeron significativamente a expandir la comprensión de la psicología, más allá de los límites establecidos por Freud, lo cual hizo que proporcionaran marcos teóricos que continuó influyendo a lo largo del tiempo. Por un lado, Adler es considerado un precursor en el enfoque humanista, mientras que Jung ha tenido un impacto profundo en la religión y la filosofía. Segundo, el de Cindy Fernández, quien interpretó al entrevistador. De Jung me gustaría resaltar que podemos tener ambas personalidades, tanto extroversión como introversión, pero que un lado dominará más. De esta manera, alguien puede mostrar ambos rasgos de personalidad. De Adler me gustaría resaltar que es interesante cómo una persona motivada por no querer sentirse inferior se esfuerza por obtener los resultados que desea. En mi caso, lo puedo apreciar hoy en día. Carl Jung, interpretado por Jan Sabat. El ser humano se expresa incluso cuando está en silencio. Las concepciones neopsicoanalíticas de Adler y Jung permiten la comprensión del ser humano, desde una mirada más equilibrada entre la realidad exterior y la realidad interior, entre las experiencias tempranas y la adultez madura, entre la observación directa e indirecta. Adler explica que existe una lucha mantenida por las personas para mejorar su estilo de vida, resultando en esfuerzos continuos, movilizadores y sin fin. Esta constante batalla es diferente para cada persona. En el caso de aquellos que deciden no intentarlo, se lo atribuye decisiones equivocadas, más no a fuerzas que se escapan de su control consciente. También señala que para una buena salud es muy importante el interés social. Además plantea que el desarrollo de la personalidad y el desarrollo del adulto deriva de la búsqueda de metas a lo largo del ciclo vital. Por su parte, Carl Jung habla de un proceso de individuación que tiene lugar a través de la integración de aspectos opuestos que configuran el ser. Toma conciencia del yo, la sombra, los arquetipos, el ánima y la diferenciación. Para él, el estudio de la psique involucra el simbolismo, los sueños y los mitos. El desarrollo de la personalidad podría llegar a su completa en la edad madura, cuando la totalidad de la energía psíquica haya sido integrada. En definitiva, no existe un único camino para abordar el desarrollo de la personalidad. Existen múltiples caminos cuyos paisajes configuran diferentes elementos.
El aporte de Iván Herrera como entrevistadora. Las teorías de Adler y Carl Jung son dos pilares principales de la psicología que brindan conocimientos únicos sobre la naturaleza y el desarrollo humano. En mi opinión personal, Adler y Jung proporcionan herramientas invaluables para el autodescubrimiento y el autodesarrollo. Sin embargo, es importante recordar que estos conceptos son solo modelos teóricos y la realidad humana es mucho más compleja. La aplicación de estas ideas debe hacerse de forma flexible y eficiente para cada individuo y cada situación. En conclusión, las teorías de Adler y Jung nos piden que exploremos las profundidades de nuestra psique y comprendamos el impacto de nuestro pasado en el presente. Al incorporar este conocimiento en nuestra vida diaria, podemos vivir auténtica y verdaderamente. Teresa Curi como Adler. Dos cosas puedo decir. Uno, todos enfrentamos sentimientos de inferioridad en algún momento, pero lo importante es cómo respondemos a ello. Y son esas experiencias las que pueden impulsar el crecimiento personal y el desarrollo, si se manejan adecuadamente. Dos, son nuestros sueños una vía para acceder a nuestro inconsciente y comprender nuestros deseos y miedos más profundos. Y mi persona, que pues me gustaría resaltar que a diferencia del psicoanálisis freudiano, que se enfoca principalmente en los conflictos inconscientes derivados de la sexualidad y la represión, Jung amplía el conocimiento inconsciente e introduce nuevas ideas que enriquecen nuestra comprensión de la mente. Y por otro lado, Freud, que daba mayor importancia a los conflictos inconscientes y los impulsos sexuales, pues a diferencia de Adler, que se enfocó en la motivación humana y los aspectos sociales del comportamiento. Gracias, Victoria. Ahora damos por finalizada la entrevista.